Quiero partir haciéndoles una pregunta. La pregunta es, ¿dónde en la Torá aparece Hanukkah? No puedes encontrar Hanukkah en la Torá porque Hanukkah es un Hag de Rabanán, es decretado por los Jajamim. Antes, si bien es cierto, Hanukkah no está en la Torá, podemos encontrar una referencia que los Jajamim hablan de dónde está expresado Hanukkah en la Torá. ¿Saben dónde es ese lugar? Bereshit. Dice la Torá en Bereshit, Bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Ve'aretz hayta tohu vavohu, ¿cierto? Y creó los cielos y la tierra, y estaba todo en caos. Ve'choshech al penei tehom. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, si podemos traducir más o menos así. Dicen los Jajamim, ¿qué es ese Choshech? ¿Qué es esa oscuridad? Jajamim responden, Yaván. Entonces, la primera referencia, porque si bien es cierto en otros lugares de la Torá también tenemos referencias a Hanukkah, la primera referencia, y siempre lo que los Jajamim dicen y el Gaón de Vilna dice, es que cuando tú quieres irte a la esencia de algo, tienes que irte al primer lugar en donde la Torá menciona ese algo. Entonces, si queremos irnos a la esencia de Hanukkah, tenemos que irnos a este lugar, que es el primer lugar donde la Torá me habla el concepto de Hanukkah, a través de decirme que lo que ese Choshech significa, que es la oscuridad de Yaván. Veruach Elohim merachef al penei hamayim, vayomer Hashem, vayehi hor. Y dijo Hashem, que se haga la luz. ¿Qué es esa luz que se hizo? Uno podría pensar, luz, literalmente luz. Sin embargo, esa luz no puede ser la luz física y material que conocemos, porque el sol fue creado en el día 4. En el día 4. Por lo tanto, no estamos hablando de la luz del sol, sino que estamos hablando de una luz diferente. ¿Qué luz es esa? Dice Rashi. Rashi dice, esta es una luz que quedó reservada para los tzadikim. O sea, claramente acá no estamos hablando de luz física material, estamos hablando de otra luz que quedó guardada para los tzadikim. ¿Qué es esa luz? ¿Cómo se dice Torah en arameo? ¿Orá? Oraitá. ¿Qué significa oraitá? Luz. ¿Cuál es la función de la luz? Alumbrar. Iluminar, alumbrar. Vamos a traer una definición un poquito diferente. En esencia, lo más básico que hace la luz es mostrar las cosas tal cual son. Esa es la función de la luz. Si nosotros ahora cerráramos las cortinas de acá con blackout, ¿blackout se le dice acá también al blackout? Ok, blackout, y queda todo absolutamente oscuro y entra alguien al salón, va a decir, yo sé que hay gente, porque veo sombras moverse, veo gente sentada, rascándose la cabeza. Pero la ausencia de luz no te deja ver las cosas tal cual son. Qué gente, de qué edad, de qué sexo, dónde están ubicadas, cómo están vestidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hace la luz es revelar y mostrar las cosas tal cual son. Choshech, que es oscuridad, Yaván. Es la influencia de Yaván en este mundo. ¿Cuánto tiempo, cuando Hashem dice, Vayehi hor, esto es algo un poco profundo, pero los sabios preguntan, ¿cuánto tiempo esa luz quedó revelada en el mundo antes de ser guardada para los tzadikim? 5 minutos, 500 años, ¿cuánto tiempo? Dicen los sabios, 36 horas. Dios hizo que esta luz emerja y luego la guardó, la reservó para los tzadikim. ¿Pero cuánto tiempo emergió esa luz? 36 horas. Los sabios dicen, ¿por qué 36 horas? ¿De dónde se aluden esas 36 horas? Dicen los sabios, ¿cuántas velas en total prendemos de Hanukkah, sin contar el Shamash? Si las contamos todas sumadas diariamente, 36. Interesante. Esta luz que Dios creó guardada para los tzadikim, que nos muestra las cosas tal cual son, tienen directa relación con las 36 velas que nosotros vamos a aprender para Hanukkah. Último punto antes de seguir. Adán Rishon, ¿cuándo fue creado?
El sexto día. ¿Qué fecha del calendario judío fue creado? El primero de Tishrei, Rosh Hashanah. Nosotros celebramos el nacimiento de Adam HaRishon, la creación de Adam HaRishon, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? El Midrash cuenta algo interesante. Cuando Adam HaRishon creció, fue creado, muchas gracias, fue creado, ¿cierto? Cuando Adam HaRishon fue creado, dice el Midrash que Adam se empezó a preocupar. ¿Por qué se empezó a preocupar? Porque se dio cuenta que a medida que iban pasando los días, cada vez había más oscuridad en el día. Explica el Midrash que Adán fue creado justo cuando comienza el invierno. Por lo tanto, cada vez que él va avanzando en los días desde que fue creado, los días son más cortos y por lo tanto, Adán empezó a percibir que había un aumento de oscuridad en el mundo. Hasta que llegó un momento donde dice el Midrash que Dios le dio las velas de Hanukkah. Y que les dio las velas de Hanukkah, ¿cierto? Y ahí se empezó a revertir la oscuridad y comenzó un proceso de... Por eso es que estamos ahora comenzando Hanukkah. En las noches más largas del año, en los momentos de mayor oscuridad, es cuando nosotros comenzamos a revertir el proceso de oscuridad a través de prender las Nerot de Hanukkah. Y es interesante porque cuando va aumentando la oscuridad en el mundo, eso inmediatamente va a hacer que la luz vaya disminuyendo. Son inversamente proporcionales. Cuando la luz aumenta, la oscuridad disminuye. Y por lo tanto podemos decir que siempre hay una batalla entre lo que es esta luz, que acuérdense, me muestra las cosas tal cual son, y la oscuridad. Siempre hay una batalla. Yaván. ¿Cuál es el aporte que Yaván hizo al mundo? El cuerpo, o sea, belleza, todo. Muchos aportes. Partamos por el cuerpo. ¿Qué es cuerpo? El concepto de fuerza que trae Yaván al mundo, ¿cuál es? Las Olimpiadas. Olimpiadas. Yo compito contra ti. Si yo tengo más músculos, soy mejor que tú. Hago un juicio de valor a la persona en base a el cuerpo físico y al otro. Yo soy mejor, yo soy más fuerte que tú, por lo tanto soy mejor que tú. ¿Cierto? Eso es la fuerza definida por Yaván. ¿Cierto? Yo levanto la pesa, yo tiro la flecha más lejos, yo corro más rápido que tú, ¿cierto? Yo salto más lejos que tú. Por lo tanto, yo soy mejor que tú. ¿Cuál es el concepto de fuerza que trae la Torah al mundo? Pirkei Avot. ¿Es de Gibor? Muy bien. ¿Quién es fuerte? Dice la Torah, la definición de fuerza no tiene nada que ver con el otro. El otro es completamente irrelevante. Nosotros nunca en un grupo de personas como los que hay hoy podemos saber quién es más fuerte que quién. Porque la fuerza se mide por la habilidad de poder vencer mis propias inclinaciones que no me permiten sacar lo mejor de mí. Esa es la medición de la fuerza. Yo tengo que ver cuáles son mis inclinaciones, yo tengo que ver cuáles son mis luchas internas. Y en la medida de que yo voy superando y voy ganando esas luchas internas, me voy fortaleciendo. No se me nota acá, no se me nota acá, y no es comparable con acá. Cada uno de nosotros tiene inclinaciones diferentes y que esas inclinaciones, en la medida que son vencidas, yo voy adquiriendo esa fuerza. ¿Ok? Y es interesante. ¿Por qué? Porque en la Torá nos sugiere que la grandeza del ser humano va de adentro hacia afuera, ¿verdad? La fuerza, la grandeza, el nivel, vamos a decir, de un ser humano es aquello que tú puedes medir solamente de adentro hacia afuera y por lo tanto no es comparable con ningún otro ser humano. No es casualidad que el pasuk dice así: Vejoshech al penei tehom, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. ¿Qué significa eso? Que algo que define a la oscuridad en sí mismo es que es algo superficial. Así como la luz es aquello que me deja ver las cosas tal cual son, la oscuridad nunca revela la verdadera identidad de la cosa. Pero porque el abismo no es en sí oscuridad. ¿El abismo no es? En sí oscuridad. Oh, sabía que quizás alguien me iba a hacer la pregunta y la respuesta es: no sé lo que significa abismo. Sí, No tengo idea de lo que es Tehom. es como que
El abismo yo sé que es un abismo, pero todavía no existen ni los planetas. De abismo es como que Acuérdense que estamos hablando de luz, que fue reservada para los tzadikim, que revela las cosas tal cual son, y que esa luz solo duró 36 horas, ¿cierto? Entonces cuando alguien me pregunta, ¿pero acaso el abismo no suena a oscuridad? Respuesta, sí, pero no tengo idea de lo que es abismo. Lo único que sí sé es que esta oscuridad está siempre en la faz y no está dentro. ¿Ok? ¿Perdón? Por fuera. Quizá el abismo es una oscuridad mucho más profunda. Puede ser. No quiero decir algo que yo no sé. No quiero inventar. Podemos buscar muchas interpretaciones, pero es mejor ir a los mefarsim y ver qué es lo que dicen que es abismo. Belleza. ¿Cómo se define la belleza? ¿Cómo me veo? ¿Cierto? Cuando vemos nuestros ídolos, ¿cierto? Del mundo occidental, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? Cómo se ven, cómo se visten, dónde viven, qué auto manejan, etcétera, etcétera. Es completamente de nuevo esta superficialidad de la oscuridad, que yo valoro algo por la cáscara externa que tiene y no por lo que verdaderamente es. Hollywood, belleza, 100%. ¿Alguno de nosotros le confiaría el jinuj de uno de nuestros hijos a alguien de esas personas? Cero. Lo que te muestra es un mundo superficial que aparenta ser wow, pero que cuando tú entras dentro te das cuenta de que está vacío, que no hay nada, ¿cierto? Fuerza, belleza, filosofía. ¿Qué significa filosofía? Filosofía. piensa y actúa. Filosofía. Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría no suena tan mal. Filosofía. Amor a la sabiduría no suena tan mal. El problema es cuando tu amor a la sabiduría es por la sabiduría en sí misma y no por lo que esa sabiduría va a generar en el mundo o en ti. Los griegos, grandes conversaciones, ¿cierto? La apología de Sócrates, ¿cierto? La República de Platón. Podemos leer sobre conceptos tremendamente profundos. No son personas tontas. Son personas que dijeron cosas muy inteligentes. Pero quedó ahí. Quedó en el libro. Quedó en la conversación. Y nunca esa filosofía se tradujo en algo concreto. ¿Cuál es nuestra traducción de filosofía judía? Ashkafá. Pensar y actuar. ¿Qué es Ashkafá? Ashkafá es cómo yo interpreto el entorno, cómo yo entiendo mi entorno y cómo actúo en base a ese entendimiento. Eso es Ashkafá judía. No es simplemente ponernos a pensar si Dios existe o no existe y cuál es el bien y cuál es el mal y cuál es el libre albedrío simplemente por saber. Nosotros estudiamos al Menat la Azot. Nosotros estudiamos y filosofamos no de la forma griega, porque eso va a tener una pregunta que siempre se hace en la Gemara, lemay nafkamina. ¿Cuál es la implicancia práctica de lo que estamos estudiando? Llevamos 10 páginas de la Gemara hablando que un toro corneó una vaca y que la vaca se desangró y que quién tiene que pagar la vaca que se desangró. Y uno dice, wait, México 2017, nunca he tocado una vaca en mi vida. ¿De qué me estás hablando? Y por lo tanto la pregunta es relevante. Lemay nafkamina, ¿qué implicancia práctica tiene esto que estoy leyendo? Implicancia práctica, un aprendizaje de responsabilidad. Un aprendizaje de responsabilidad. Si mi perro se come el pasto del vecino o el ratón del vecino, ¿quién es responsable? Matamos al perro, que el dueño pague, el vecino es irresponsable que no cuidó a su ratón. Es una lección de responsabilidad que aplica concretamente en mi diario vivir. Y es interesante porque la lógica griega, ¿saben cuál es el principal problema que tiene la filosofía griega? Que no tiene límites. ¿Eso qué significa? Que lo que sea que yo concluya intelectualmente o que mi cabeza me vaya llevando a construir, está bien. Sin importar si la implicancia de eso va a ser algo negativo, si mi lógica me dice que un judío es un virus que hay que eliminar del mundo y puedo construir lógicamente por qué llegué a esa conclusión, vamos. La lógica judía es completamente diferente. ¿Saben por qué? Porque tiene un marco referencial en el cual yo me muevo, que se llama Torah. ¿Quieren escuchar un ejemplo?
de la lógica judía? Voy a una carnicería, voy a Shuki, compro carne. Voy a Emet, compro carne. Y de repente me equivoqué y en vez de ir al Kollel Store, fui a carnicerías señora Pepita. Me equivoqué. Pensé que entré al Kollel Store, pero entré a carnicerías de doña Pepita. Salgo del negocio, llego a mi casa y de repente veo la bolsa, no veo la bolsa, veo la carne y hay 3 carnes. Y digo, no fui al Kollel Store. Entré donde doña Pepita. Tengo 3 pedazos de carne. 2 son kasher y 1 no es kasher. ¿Qué hago en esa situación? ¿Cuál es su nombre, perdón? La lógica de la señora Cindy es a la basura. A la basura. ¿Cuál es la lógica de la Torah? Ojo, no estoy trayendo una halajá, no estoy trayendo una halajá concreta. Estoy trayendo simplemente la lógica de la Torah. ¿Cuál es? Me los puedo comer los 3. Me puedo comer los 3 pedazos de carne. Entonces, ¿pero cómo vamos a comer los 3? Si hay uno que es taref, hay uno que yo sé que lo compré donde la señora Pepita, ese no es kasher. Por último, dime, cómete 2 o cómete 1 y así quizás las posibilidades van a estar a tu favor. Los 3 son kasher. Ojo, esto no es halajá concreta le maasé, como se dice. No pueden hacer eso. Rabanán después tiene otra. Pero se dan cuenta que es tremendo, porque si yo estudio Torah como un griego, ¿qué es lo que hago? Mi opinión es la tuya. Tiro los 3 pedazos de carne a la basura. O vendrá otra persona y va a decir, no, cómete el primero y el segundo no. O sea, cada quien va a decir su lógica. 100%. Pero llega la Torah y dice, no. Nosotros construimos dentro de un marco referencial, que es lo que Hashem nos dice. Nosotros seguimos la Torah porque es la lógica, entre comillas, de cómo Hashem entiende, comillas, todo esto del mundo y cómo maneja el mundo. Otro ejemplo de lógica de la Torah. Llegan unos terroristas y de repente acorralan acá hasta el lugar. Y llegan los terroristas y dicen, pásennos a uno o los matamos a todos. Lo aleno, no acá, otros señores. No se puede. Uno dice, bueno, 1 Y que todos vivan. versus 20, démosle a uno. ¿A quién? Bueno, hagamos una rifa entre nosotros. El que sale, mala suerte, mina shamay. No, No se puede. mueran los 20. Pero ¿cómo si son 1 contra 20? Vamos a salvar vidas, mamás, papás que van a construir, van a estudiar Torah, van a hacer mitzvot, van a hacer teilín por el que se murió. No. Que se mueran todos. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre filosofía y ashkafá. Filosofía griega es, yo uso mi intelecto, que es una herramienta muy poderosa, pero no hay límites. Pero todas las opiniones siempre van a estar dentro del marco de la Torah. ¿Cierto? Y su pregunta es una buena pregunta, es una pregunta profunda que es para una clase o 2 o 3 clases enteras de qué son los machlokot y cuál es el emet, si hay un emet, si hay varios emet, ¿cierto? Pero para hacerlo en base a lo que estamos hablando hoy, todas esas opiniones están dentro del marco referencial que se llama Torah. Ninguna de esas opiniones se va a salir. Hillel nunca le va a decir a Shammai lo que tú estás diciendo no es Torah. Es Torah. Es una visión diferente, es un entendimiento quizás en Olam Haba y no en Olam Hazé. Podemos interpretar de muchas formas, pero es Torah. ¿Sí? Ok. ¿Se imaginan nosotros viviéramos la vida con la luz de la Torah? ¿Lo que sería? ¿Qué es luz? Entender las cosas como son. Si nosotros pudiéramos ver el mundo con los ojos de la Torah, ¿cómo se vería el mundo? ¿Cómo sentiríamos el mundo? Ejemplo, vas a un hospital en Massachusetts, donde está permitido legalmente el aborto. Y tú sabes que estás en la sección de maternidad, donde está también el área de mujeres que quieren abortar. La lógica humana dice, esto no es considerado vida, por lo tanto se hace una intervención quirúrgica, suena muy fino, muy diplomático, ¿cierto? E intervenimos porque la mujer es dueña de su cuerpo. Si nosotros entendemos que lo que ocurre en ese momento desde la perspectiva de la Torah es asesinato, ¿cómo caminaríamos por el pasillo de ese hospital sabiendo que en las habitaciones que están a mi mano izquierda están en este momento haciéndose asesinatos a, comillas, sangre fría? Miedo, angustia, rabia, enojo, queriendo evitar el asesinato. Pero por cuanto que no vivimos la vida con la luz de la Torah, es que caminamos tranquilos. Porque realmente nuestra definición de asesinato no es la definición de la Torah de asesinato. Porque si no, nuestro outlook, no sé cómo se traduce outlook, pero nuestra forma de ver el mundo
sería completamente diferente. Perdón que ponga un ejemplo así, delante del Jajam y todo, pero hace años atrás, cuando yo estaba en la yeshiva, un Shabbat, yo estudié unos años en Yeshivat Torah, que está frente al Kotel. ¿Conocen el Kotel? Sí. Frente al Kotel, literalmente un edificio grandote, el Torah. Yo estudiaba ahí, entonces se justo estar ahí. Un día, Shabbat, estamos haciendo tefilá, estamos más o menos como en Musaf, terminando Musaf, y de repente se escuchan gritos y gritos en el Kotel. Nos asomamos por el balcón de la yeshiva, porque esa Torah tiene un balcón que da al Kotel. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No sé cuántos de ustedes van a entender el ejemplo, ¿ok? Pero me imagino que algunos sí. Michael Jackson visitando el Kotel. Literalmente. Todos saben quién es Michael Jackson, es un artista muy famoso, ya falleció, ¿cierto? Michael Jackson visitando el Kotel. Masas de gente, o sea, caos, fotógrafos, filmando, periodistas, gente abalanzándose que a ver si consigue una firma de Michael Jackson, un autógrafo de Michael Jackson. Todo el mundo, en Shabbat, todo el mundo vuelto loco por Michael Jackson. Lo interesante, ¿por qué empezaron a generarse los gritos fuertes que se escucharon en mi yeshiva? Porque había un grupo no menos importante de Hasidim. Y estos Hasidim empezaron a volverse locos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, mire, no hablé con ellos, pero claramente lo que está en su mente es, mira, yo no tengo idea quién es este personaje que se ve muy raro que está entrando acá, pero mira el Hilul Shabbat que está provocando. Para ellos, esa situación, en su mente, con la luz de la Torá, mira, a mí no me importa quién es, no lo conozco ni me interesa conocerlo. Lo que yo veo acá es Hilul Shabbat. Y empezaron a empujar y a gritar hasta que lo terminaron sacando. ¿Se imaginan? De repente se abre esta puerta, literal, ahora. Y entra Michael Jackson. ¿Cuál sería nuestra reacción? Bitul Torah. ¿Ah? ¿Cuántas saltaríamos diciendo Bitul Torah, sáquenlo de acá, estamos en la mitad del shiur, déjanos? Michael Jackson, literal, se sienta acá. No, este es el lado de las mujeres. Michael Jackson. ¿Qué es el problema? No vemos la realidad como realmente es, porque no vemos la realidad con los ojos de la Torá. ¿Se dan cuenta? La Torá tiene distintos niveles de profundidad, ¿cierto? A diferencia de Yaván, en la Torá uno puede ir calando cada vez más profundo y más profundo y más profundo, donde empiezas a entender la realidad tal cual es. Ejemplo, mi hija más chiquita está empezando con el Aleph Bet y a unir palabras. Abba, Ama, Jalá, y así, están empezando a enseñarle. Si tú le hubieras preguntado a mi hija hace 6 meses atrás, a Jayita, tú le das este texto y le dices, Jaya, ¿qué hay acá? Literal, ella va a decir, manchas, blanco y negro, veo manchas negras. Eso hace 6 meses atrás. Hace 4 meses atrás tú le preguntas a Jaya, Jaya, ¿qué tú ves acá? Mira, ahí hay una Aleph, y ahí hay una Aleph, y ahí hay una... Veo muchas Aleph y manchas. Eso es lo que ella veía hace 4 meses atrás, muchas Aleph y una mancha. Hace 3 meses atrás, Jaya decía, ¡ih! Está todo el Aleph revuelto. Hay una Aleph, una Bet, una Yud, una Gimel, una Samach. ¡Wow! Está todo el Aleph Bet revuelto acá. Hace 2 meses atrás, Jaya ve palabras. Abba, Ima, Bereshit, Bará. Empieza a ver palabras. En 6 meses más, Jaya no solo va a ver palabras sueltas, va a ver un texto. Va a haber congruencia, consistencia y profundidad. Dice Rav Pinkus, así es la Torá. Somos igual que Jayita. A veces vemos la Torá y ¿qué es lo que vemos? Manchas. Pero si entras un poco más profundo vas a empezar a ver Aleph. Y si tu estudio es un poco más profundo vas a empezar a ver Aleph Bet. Y después vas a ver palabras y después vas a ver la profundidad que el texto trae en ti. El Gaón de Vilna dice que la Torá tiene tales niveles de profundidad que de una letra se puede derivar toda la Torá. Di un shiur la semana pasada a un grupo de señoras que les dije que el Gaón de Vilna dice que con los ta'amim de la Torá tú puedes entender toda la Torá. Es decir, si nosotros agarramos a un Hassan, según el Gaón de Vilna,
Y no lo ponemos a decir el texto de la Torah, simplemente lo ponemos a cantar los ta'amim de la Torah. Dice el Gaón de Vilna, de los ta'amim de la Torah, yo entiendo la Torah. Se puede entender todo el texto. Las señales que hacen que uno entone la Torah cuando la lee en el Knis. Que uno veré, sí, yo soy malo para cantar y no sé los ta'amim, pero ha visto que la Torah no se lee en el Knis, se canta. El sonido... Eso, que le va diciendo así, todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? 100%, es así. ¿Por qué? Dice el Gaón de Vilna, no solo del texto, solo del audio, de cómo suena la Torah, yo puedo entender lo que está ocurriendo en la Torah. Ese es el nivel de profundidad que él tiene. Nosotros estamos como Jayita. Mira, ahí hay un Aleph, mira, ahí hay un Aleph, mira, hay un Aleph. Pero en la medida que vamos entrando en la Torah en profundidad, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a empezar a ver el mundo con la luz de la Torah. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre cuando vemos el mundo con luz de Torah? Lo que ocurre es algo genial, que incluso nuestro cumplimiento de la Torah es completamente diferente. Ejemplo, Rabbi Hanina Mendoza. Todos conocen la historia, su hija se equivocó, iba a prender velas y en vez de poner aceite puso vinagre. Llega Rabbi Hanina Mendoza a la casa y le dice, hija mía, porque está llorando, papá, me equivoqué, vinagre en vez de aceite. ¿Qué es lo que le dice él a ella? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu angustia? Papá, aceite, fuego. Vinagre, no fuego. Hija, el mismo que hizo que el aceite prenda, va a hacer que el vinagre prenda. No estás viendo la realidad tal cual es. ¿Tú crees que el aceite prende porque es un combustible? El aceite prende porque Ratzon Hashem es que el aceite prenda. Tú necesitas prender Nerot. ¿Hay vinagre? Akadosh Baruj Hu lo va a hacer. Ojo, cuando su hija prende, ¿las velas prendieron, sí o no? Sí. ¿Cuál fue la reacción de Rabbi Hanina Mendoza? Normal, normal. Se fue a estudiar. ¡Oh! No lo puedo hacer. No. ¡Guau! Si esa hubiera sido su reacción, quiere decir que realmente él está haciendo un engaño acá. Lo que él está diciendo a su hija, él no está al nivel de emuná y de entendimiento de cómo Hashem maneja el mundo para decirle que prenda con vinagre. Pero por cuanto que él no se sorprende, ¿por qué habría de sorprenderme? El mundo se maneja en base a la voluntad de Hashem. El agua, el aceite, el vinagre, ¿qué más da? Muchas veces nos pasa a nosotros, no pasa que ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que nosotros vamos a clases de Torah con el Jajam Babor, y a pesar de que cuidamos algunas mitzvot, Behemet vemos el mundo con ojos de Yaván. Sí. Vamos a un hospital con abortos y no nos duele. No nos duele. Vemos a Michael Jackson y nos ponemos nerviosos. Vemos un grupo de personas estudiando Torah. Eso es lo que los abrejim hacen, estudiar Torah. No entendemos lo que realmente está ocurriendo en la realidad de cómo Dios creó el mundo. Vemos los ojos con ojos de Yaván, el mundo con ojos de Yaván. ¿Qué es Hanukkah? Es apreciar lo que está debajo de la superficie. Eso es Hanukkah. ¿Con qué prendemos las nerot de Hanukkah? Con Shemen, Shmone, Neshama. Todo está conectado. ¿Por qué Shemen Zait? ¿Cuál es la característica interesante que tiene el aceite? Que el aceite viene cuando tú exprimes la aceituna. Cuando tú entras a sacar lo que hay dentro de la aceituna, lo que sale es aceite. Es de nuevo, no te quedas con la aceituna, no te quedas con la cáscara externa, no te quedas con la superficialidad, sino que a través de meterte dentro es que sale el aceite. El número 8 que representa en Yahadut, más allá. Más allá. ¿Cómo? ¿Más allá no es acaso el número 7? En 6 días creó Dios el mundo físico. El 7º descansó, mundo espiritual. Más allá de la espiritualidad. El 8 es incluso más allá. Es meterme en la profundidad. Hay un libro que tienen mis hijos de Purim, genial, que es para que lo compren, que cuenta toda la historia de Purim con dibujos, pero que en realidad es como una obra de teatro. Es siempre la misma escena y cuando tú vas cambiando la página van cambiando los... Hashverosh está acá y después allá y después acá y después allá. La última página, cuando termina la Megilá, ¿cierto? Es mostrado todo el escenario pero de atrás.
Entonces, como todo el palacio que se ve como un dibujo, en verdad atrás hay tablones y hay una persona que subía las cuerdas para que subiera no sé qué cosa. Es como una obra de teatro. Eso es el 8. Las bambalinas, gracias. Eso es el 8. Lo que está detrás de la historia, lo que está más allá de la superficie. Último punto y cierro. Tamar y Yehuda. Está de moda en estas parecidos que estamos. Yehuda cambia el curso de la historia cuando él reconoce lo que ocurrió. Producto de que él reconoció lo que ocurrió, es que de ahí viene Mesías. ¿Qué es Mesías? Mesías es revelar lo que está oculto. Y eso es justamente lo que Yehuda hace. Él podría haberse quedado callado perfectamente y que a Tamar la hagan ahí jaroset. Pero él reveló lo que estaba oculto porque era Emet. Y al revelar lo oculto, hace el tikún de que después se va a desprender Mesías. ¿Ok? Yehuda, ¿de dónde viene la palabra Yehuda? ¿Qué significa Yehuda? De agradecimiento y de reconocimiento. El agradecimiento viene por reconocer. ¿Ok? Y es interesante que cuando yo entiendo el mundo de verdad como es, con la luz de la Torá, lo que ocurre es agradecimiento, es halel. ¿Por qué? Porque entiendo que todo lo que yo tengo, todo lo que ocurre, en verdad es Akadosh Baruj Hu manejando el mundo de cierta forma. Y el reconocer eso me hace agradecer, ¿cierto?, cómo Hashem está detrás de todo lo que ocurre. El tikún de Hanukkah, si se puede decir que hay un tikún de Hanukkah, es justamente eso. Es empezar a ver el mundo con la luz de la Torá. Y que esas 36 horas que la luz estuvo revelada en el mundo antes de ser ocultada para los tzadikim en el próximo, en el más allá, ¿cierto? En Hanukkah tenemos que volver a traer esa luz en nuestras vidas. El tratar de decir, ¿en qué minuto yo me perdí en el camino y dejé de vivir una vida judía como judío y empecé a vivirla como griego? Preocupado de cosas que son la superficie y no lo que hay más allá de la superficie. Y es por eso que es interesante que cuando Adam Arishon come del Etz Hadat, ¿cierto? Lo primero que ocurre en la historia es que Hashem aparece, ¿qué es lo que le dice? Ayeka. Gematria 36. Ayeka, te estoy dando la oportunidad de reconocer y a través de reconocer traer la luz de vuelta al mundo. ¿Qué es lo que hace Adán? Evade responsabilidad. No reconoce, se oculta y por lo tanto genera más oscuridad en el mundo. Cuando hoy en la noche vamos a aprender y los siguientes días vamos a aprender, tenemos que tener la intención de realmente tratar de revelar la luz de la Torá al mundo. ¿Qué significa eso si no somos Abrejim nosotros? Significa en dejar de tener la influencia de la oscuridad de Yaván en nuestra vida y empezar a ver las cosas con los ojos y con la luz de la Torá.